Muy bien, la clase de hoy va a ser neuroresonancia, ¿sí? Decidí empezar con neuro porque resonancia es el gold standard para el estudio de lo que es el encéfalo y todas sus estructuras. Básicamente todo lo que es el estudio de patología encefálica se va a estudiar por eso idealmente. No en todos los lugares, no en todos los centros, obviamente está esto a disposición, pero bueno, en definitiva, para un montón de diagnósticos o para descartar un montón de patologías, termina siendo donde el paciente va a finalizar realizándose el estudio, ¿sí? En general, lo ideal para poder hacerse un estudio son equipos de alto campo, sí, mínimamente un Tesla y medio. Sin embargo, hay unos equipos de campo bajo que hacen estudios de neuro. ¿Cuál es el problema de los equipos de bajo campo? No pueden realizar muchas de las secuencias que se fueron desarrollando, ¿sí? Las secuencias que se convirtieron importantes por el simple hecho de la información que nos brindan, ¿sí? Y la resolución espacial, ¿sí? La resolución espacial en los equipos de bajo campo es muy, muy baja, entonces no sirve más que para descartar lesiones ocupantes de espacio muy grandes o lesiones muy grandes de lo que es el encéfalo. No sirve para lesiones chicas ni para descartar un montón de patologías más complicadas. Pero bueno, siempre acuérdense que todo lo que nosotros vemos de imágenes es de un equipo de alto campo. ¿Ok? Primero que nada, quiero que empecemos con los planos, ¿sí? En los cuales vamos a tener que trabajar. Yo me imagino que esto más o menos ya deberían tenerlo claro de anatomía, pero bueno, está bueno repasarlo, ¿sí? En verde tenemos el plano coronal, que va a seguir justamente la cisura coronal del cráneo. Plano sagital que va a cortar al medio, ¿sí? A partir en una parte derecha y en una parte de izquierda, lo que es el encéfalo, ahí marcado en rojo. Y en azul podemos ver el plano axial, ¿sí? Que va a estar cortando en una mitad superior e inferior el cráneo. Por convención, los estudios siempre se barren de anterior a posterior, el coronal, ¿sí? De derecha a izquierda el axial y de abajo hacia arriba en encéfalo, ¿sí? En todo el resto del cuerpo es igual de anterior a posterior, de derecha a izquierda, pero en el resto del cuerpo fuera de encéfalo los barridos se hacen de superior a inferior. Eso es por convención. Todos los estudios deberían estar, realizarse o presentarse así, ¿sí? Hay algunos equipos que de forma automática tienen el barrido diferente. Hay que saber cómo se hace el barrido para el momento de hacer presentación de la imagen. Nada más. Eso es un dato de color. Tenía mayor importancia cuando se hacían impresiones de placa. Ahora que casi se entrega en general el estudio completo, no tiene tanto sentido. Pero nada, en los lugares que se sigue haciendo la presentación debería ser así. En especial es interesante saberlo porque en patología este, musculoesquelética o a veces en encéfalo también, cuando uno hace el barrido, vamos a ver la numeración, ¿sí? De las imágenes del uno a la cantidad que sea, por ejemplo, del 1 al 20, y así sabemos de qué lado estamos empezando, ¿sí? La parte, en lo que es encéfalo, lo que es inferior a superior nos vamos a dar cuenta, pero no así si estamos en el hemisferio derecho o izquierdo del cerebro cuando estamos scrolleando en un sagital. Entonces eso también es la importancia de saber cómo debería hacerse el estudio para una visualización más rápida de las imágenes. Después hay formas de marcarlo en la mayoría de los workstation para que nos muestre en qué parte del encéfalo estamos, lo mismo en el resto del cuerpo, pero nada, agiliza un poquito el trabajo, ¿sí? Acá siempre un recordatorio, si bien yo no les voy a tomar de base de anatomía, sí necesito que sepan anatomía para poder hacerme descripción de las imágenes. ¿Sí? Si yo les pregunto si una imagen es hipointensa o es hiperintensa, y les hablo de una región corporal, no les voy a preguntar, chicos, cómo se ve el surco singular, no, pero sí me importa que tengan idea que esto gigante que está en el medio es el cuerpo calloso, ¿sí? Que acá van a tener el foramen interventricular en el medio del tercer ventrículo, ¿sí? Que esto va a ser el mesencéfalo, que esto va a ser la protuberancia, que esto chiquitito acá es la glándula pineal o hipófisis, que esto es el quiasma óptico. Hay referencias anatómicas que no pueden dejar de saber. Yo presumo y tengo a esta altura,
tengo que tener sobreentendido que ustedes anatomía ya la probaron. Entonces, nada, está bueno siempre que hagan un refresco de estas cosas, por eso lo pongo. Así es como se ve la imagen en sagital, ¿sí? De un cerebro, ¿ok? Estas van a ser solo unas imágenes de referencia, ahora vamos a empezar con el protocolo. Y acá lo mismo en un corte axial, ¿sí? Decidí mostrarles este corte porque es donde están los ganglios de la base y donde están las estructuras en general que uno más necesita referenciar, ¿sí? Vamos a tener la cabeza y núcleo del caudado, el putamen, acá las astas anteriores y posteriores de los ventrículos laterales. Nada, pequeñas cositas, el tálamo en el medio, para que esto se tiene que acostumbrar a este tipo de imágenes y a saber qué es cada cosa, ¿sí? Acá saber que los núcleos de la base, acá tenemos, perdón, pero estoy sin almorzar y el mate me atragantó. Acá vemos que hay partes que son normalmente más hipointensas, sí, que otras. Hay un montón de lo que son los núcleos de la base que son isointensos, sí. Pero bueno, esta es una imagen axial entre dos de referencia y aproximadamente a la misma altura que la imagen de referencia anatómica. Y lo mismo acá en el corte coronal, nada, fíjense que son más o menos a la misma altura para que tengan de referencia más o menos estas imágenes de cómo se tienen que ir viendo. ¿Ok? Nosotros acá vamos a utilizar las bobinas de cerebro, ¿sí? Acá tenemos una bobina a la izquierda de cuadratura, a la derecha de 6 a 8 elementos. Ambas bobinas son receptoras únicamente, ¿sí? Nada, la bobina de 6 a 8 elementos nos va a permitir hacer aceleración de imagen, y aprovechar todos esos pequeños truquitos que tienen algunos resonadores. Y después vamos a tener también la bobina neurovascular, ¿sí? La NB. Acuérdense que van los dos elementos juntos, esto es sin la tapa superior, esto es con la tapa puesta, ¿ok? También bobinas de, en este caso, 12 a 16 canales, solo receptora, ¿sí? Acá un ejemplo de bobina head de 64 elementos, por ende nos permite una mucho mayor resolución, estudios mucho más rápidos, y esta bobina sí es emisora y receptora. Fíjense que ya el casco del astronauta se agrandó. ¿Ok? Que es mucho más grande. Esto para que vean los diferentes tipos de bobinas en las cuales vamos a trabajar. Y acá un ejemplo, sí, con la bobina head más común, sí, que van a encontrarse, de cómo se va a posicionar al paciente. Sí, acá está la bobina en la imagen que yo les mostraba antes, y acá la paciente se va a recostar y acá no se ve en el momento, pero fíjense que se le colocaron los auriculares y se le pone la tapa, sí, de la bobina. Esto que ven arriba es un espejo. El espejo se acomoda a la altura de la vista del paciente y la idea es que el paciente tenga la vista hacia afuera del gantry, sí, para disminuir un poquito la sensación de claustrofobia de encierro. ¿Ok? En muchos servicios a veces, por ejemplo, en nuestro servicio que trabajamos con pacientes internados, eso se saca porque nos ha pasado de pacientes que se agarran de ahí, pacientes que están internados, que están completamente perdidos fuera en tiempo y espacio, se agarran de ahí y empiezan a tirar y eso como se mueve, palanquean, pueden romper la bobina, se puede romper eso, que tiene un vidrio que puede generar algún daño, entonces terminamos decidiendo entre la gente del servicio de sacarlo por ese inconveniente. Pero bueno, nada, nosotros tuvimos esas malas experiencias en el trabajo y adecuamos el equipo a eso. Realmente manejamos la claustrofobia de los pacientes tratando de conversarlos y contarles bien cómo va a ser el estudio y saber que durante el estudio van a estar acompañados. Nada, realmente es un trabajo más psicológico que real porque al final de cuentas el paciente va a estar adentro del equipo solo, con los ruidos del equipo y con el casco puesto y no se puede estar al lado del paciente acompañándolo. Así que bueno, nada, el trabajo es siempre previo. ¿Sí? Acá mismo ejemplo, pero con la bobina NB. Fíjense que en este caso es la bobina NB que tiene la sección de columnas también pegada, ¿sí? Fíjense que acá tenemos la opción, puse los dos para que vean cómo funciona, cuando está en modo para hacer cerebro y columna completa, y acá solo para hacer columna, ¿sí? Sin el puente anterior. Sin este puente anterior no podríamos hacer, o sea, sin la posibilidad, fíjense que es distinta la parte de delante de este casco de sin este puente, en este caso no podríamos hacer ni cuello ni cerebro, sí todo lo que es la columna vertebral. ¿Ok? ¿Se entiende esa diferencia? Acá otro ejemplo de lo que es la bobina de cuadratura, a la izquierda, nada, una paciente en estudio de cerebro. Acá en el medio, una paciente en un estudio pediátrico. Estas imágenes son sacadas del manual de un equipo Philips.
La verdad que en mi experiencia, yo hace ya 14 años que hago rezo, trabajé en muchos lugares con pacientes pediátricos, de hecho en un centro especializado en estudios neurológicos pediátricos. Eh, es muy difícil que un pediátrico de la edad que está representado en esta imagen se quede quieto durante un estudio, por más rápido que el estudio sea. Piensen que los chiquitos encima tienen la reducción de tamaño de la cabeza no nos implica que el estudio va a ser más rápido porque tenemos menos que cubrir. Necesitamos sí o sí para que la imagen sea representativa mejorar un poco la resolución, hacer cortes más finitos, hacer el espacio entre cortes más finitos, porque si no, si le uso están en los mismos parámetros que a esta señora, le hice 3 cortes de la cabeza a la nena y le corté medio tórax. Sí, entonces no tiene sentido. Todo esto que dije, como lo vimos en las primeras clases, el aumento de la resolución espacial, con el aumento de la matriz, hacer los cortes más chiquitos implica necesitar más tiempo para tomar mejor intensidad de señal. Esto va a implicar también la matriz más grande, TR más largos. Entonces, todo eso va a hacer que cada secuencia sea un poquito más larga. Por ende, un estudio que en general podemos hacer un cerebro en 15 minutos, dependiendo del lugar, dependiendo del protocolo, en un pediátrico no baja de los 20 y pico, 25. Imagínense una nenita como esta de 3 4 años, 25 minutos quieta en el equipo. ¿Sí? La realidad es que terminan siempre haciéndose con sedación o con anestesia, ¿sí? Pero bueno, sí hemos tenido algunas experiencias con algunos chicos un poquito más grandes, a partir de los 6 7 años, nosotros por lo menos tenemos la costumbre de, tanto cuando tienen el pedido sin anestesia, como cuando tienen anestesia también, de intentar el estudio sin anestesia por una cuestión de ser lo menos invasivo posible. Ya cuando intentamos 1 minuto, 2 minutos, un par de secuencias y vemos que no hay chance, o se suspende el estudio o se procede a la anestesia porque el estudio si no no sirve y tener al niño ahí adentro, por más de que el padre esté relativamente cerca o esté el anestesista al lado, que se quede mientras hace el estudio, no es un peligro igual para el niño. Y acá a la derecha no quería dejar de mostrar los que les dije en un principio cuando les mostré las bobinas en la otra clase, que todas las bobinas son multiuso. Hay excepciones, sí, las vamos a ir viendo después, pero fíjense como acá tranquilamente con esta bobina de cerebro podemos hacer un pie, un tobillo. Sí, estos son ejemplos de nada, pequeñas variaciones que vamos a tener que hacer, que ir haciendo y cómo nos vamos a tener que arreglar porque cuando se rompe la bobina de pie y a veces necesitan un pie igual este, o tiene alguna falla y tardan en arreglarla, son arreglos muy caros, son bobinas muy caras. Entonces, bueno, a veces nos manejamos así y es correcto hacerlo. ¿Ok? Acá tenemos las secuencias básicas, ¿sí? De un estudio de cerebro. Esto es un ejemplo. Cada lugar va a tener protocolos diferentes, pero este es un buen protocolo base para hacer un estudio de cerebro. Fíjense que acá tenemos en el plano axial, vamos a hacer secuencias T1, secuencias T2, secuencias FLAIR. Recordemos que la secuencia FLAIR es como la secuencia T2, pero con supresión de líquido. Secuencia GRE, que es una secuencia que es como una especie de T2 con un TE más pesado, que en realidad es un gradiente de ecos y lo que va a servir esta secuencia es para ver sangrados, una secuencia sagital en T1 para ver morfología en ese plano, coronal en T2 y la secuencia de difusión. Esta última es una secuencia que nos va a permitir poder valorar la difusión libre del agua, ¿sí? En las células y eso va a ser indicativo de una patología cerebrovascular, que puede ser tanto isquémica como hemorrágica. Justamente por esto es el gold standard resonancia para los estudios encefálicos. Si bien tomografía es mucho más específico para lo que es el sangrado, acá Rezo no solo nos permite ver el sangrado, sino que también nos permite ver si tenemos un ACV isquémico y el tejido que está sufriendo, ¿sí? Después vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos una clase, si llego, si no se las voy a dejar grabada aparte, de todo patología en neuro, que me parece que es un poco interesante, pero bueno, nada, vamos por lo básico y después vamos a ver si llegamos al final de la cursada. Acá como secuencia básica, se las agrando un poquito. Secuencia sagital en T1, fíjense que el corte este es bien medial. Acá vamos a tener eh, la protuberancia, bulbo, mesencéfalo. Acá vamos a tener lo que es la hipófisis, ¿sí? Este es el cuerpo calloso.
¿ok? Fíjense que en este corte que es muy medial, nosotros estamos en una zona interhemisférica, por eso no se ve tan bien lo que es la diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca, perdón. Acá atrás vemos el cerebelo y el cuarto ventrículo, ¿ok? Acá es la conexión intertalámica en lo que sería el tercer ventrículo. Así, a grosso modo. Yo no les voy a pedir que me hagan una descripción anatómica de lo que están viendo, pero sí van a tener que tener una idea de anatomía para poder describirme la imagen. ¿Ok? Una de las cosas que yo suelo tomar es qué región están viendo, en qué plano y describirme la secuencia. Y la pregunta que va a seguir muchas veces es, bueno, ¿por qué me estás diciendo que es esa secuencia y no otra? ¿Ok? Que por lo menos me tienen que saber la parte teórica, ¿sí? Y a veces es de buena práctica. Fíjense que en un protocolo básico de cerebro, el único sagital que hay que yo les mostré es un sagital T1. Entonces, si me dicen que es un sagital FLAIR y te dije que era un protocolo básico de cerebro, ¿sí? Por eso está también el apoyo de que vean los protocolos, ¿sí? Aparte que les puede servir porque muchas veces hay regiones o lugares donde van a ir y no van a haber protocolos armados o están todas las secuencias. Bueno, ¿y qué le tiro? Porque le tirás todas las secuencias en todos los planos y estamos 4 días haciendo el estudio. Entonces, por eso es esto para que tengan de referencia, ¿sí? Lo mismo acá, tenemos un corte axial a la altura de los ganglios de la base, secuencia T2. Fíjense, secuencia T2, vamos a ver sustancia gris, un poquito más hiperintensa que la sustancia blanca, que es un poco más oscura. Acuérdense que yo les dije que en el T2 se había invertido, ¿sí? No es anatómica, por ende vemos la sustancia blanca más hipointensa, por ende más oscura que la sustancia gris y el líquido completamente hiperintenso. ¿Ok? Fíjense acá, vamos a tener los ventrículos, las astas posteriores, todos llenos de líquido. Esto sucio que se ve adentro de los ventrículos posteriores son los plexos coroideos, que es donde se hace el ultrafiltrado de la sangre para producir el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Acá mismo paciente, una secuencia FLAIR. Fíjense que si yo paso de una a la otra así rápido, la intensidad de señal de lo que es la sustancia gris y la sustancia blanca se mantiene, ¿sí? Hay una pequeña diferencia en el contraste porque cuando nosotros ventaneamos, lo que hace el equipo es más o menos equilibrar el máximo y el mínimo. Fíjense que acá no tenemos la intensidad máxima que es el líquido, ¿sí? Tenemos la de la grasa, subcutánea. Entonces por eso se ven un poquito más apagados los tonos, pero no deja de estar la sustancia blanca más hipointensa u oscura que la sustancia gris. Sí que en el T1 es al revés. Esa es la principal diferenciación entre el T1 y el FLAIR, porque después van a ver igual, sí, el líquido hipointenso, sí, completamente apagado en el T1, pero tienen que reconocerlo por la diferencia que hay entre la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Ok? Acá la secuencia de difusión. Fíjense que la secuencia de difusión, yo les dije que la secuencia, como dice su nombre, que esto que es DWI es difusión, es Diffusion Weighted Image. El B1000 es un valor de tiempo, ¿sí? Para cerebro el B que se va a utilizar es el B1000. En otras regiones del cuerpo se utilizan Bs un poco más chicos, en otras B un poquito más grandes. Lo que hace acá el equipo para poder realizar esta secuencia de difusión es sacar un B0 y un B1000. Obviamente es a un tiempo cero y a un tiempo de 1000 milisegundos. Nos va a dar dos paquetes de imágenes. Esta va a ser la imagen de la difusión en sí que nos va a interesar ver. Porque en el B0 se va a estimular, ¿sí? A las células y en el B1000 se va a volver a tomar señal una segunda vez y después se van a comparar las dos imágenes. Todo lo que es una célula que no está teniendo difusión correctamente porque está isquémica, porque no está recibiendo correctamente sangre, no puede hacer la libre difusión del agua entre las paredes de la célula y el exterior. Entonces esa célula se empieza a hinchar. La célula al hincharse y esa agua no poder circular libremente, ¿qué va a pasar con ese agua? Yo le emití un montón de intensidad de señal y en lugar de moverse hacia los lados, esa intensidad de señal quedó fija ahí. Entonces el agua no se mueve libremente, entonces se va a ver mucho más hiperintenso y se va a resaltar acá. ¿Sí? Lo mismo va a pasar en el B0, que va a pasar todo lo contrario y se va a ver muy hipointenso. Entonces se compara los dos B para poder verlo bien. Acá, esto es a modo de ejemplo para que se acostumbren. Fíjense que no es una imagen anatómica. De hecho, la resolución en esta imagen suele ser mucho más baja que en las otras, por eso no se distingue bien, porque nos importa ver funcionalidad si es una secuencia de
para ver funcionalidad y fisiología y no para ver anatomía, ¿ok? Este, mm, es importante que la sepan distinguir. Y entre SB0 y SB1000 se hace un promedio entre las dos imágenes y se hace un postproceso en el equipo que se llama ADC, que es esta imagen que vemos. Entonces, todo lo que brilla en la secuencia de difusión, nosotros en este ADC, que es el postproceso, lo que se ve hiperintenso acá se debería ver hipointenso acá para poder comprobar que no es un artefacto y que es efectivamente un ACV isquémico lo que está teniendo este paciente. ¿Sí? Acá un ejemplo de la secuencia GRE. Fíjense que en la secuencia GRE en este caso no vemos sangrado, pero sí se ve muy hipointenso, sí, bien negro los vasos, ¿sí? Fíjense que acá lo que tenemos es también se ve negra las calcificaciones en el GRE, entonces tienen que, con el tiempo, obviamente yo no se los voy a tomar, pero van a distinguir que hay la diferencia entre lo que es un pequeño sangrado, un vaso y calcificaciones. En la gente mayor y adulta es normal tener estas pequeñas calcificaciones en lo que es los núcleos de la base. Lo mismo acá, esto es una calcificación de la hoz del cerebro. ¿Sí? Estas son calcificaciones normales y estas que van a ver son las pequeñas venitas que de una imagen a otra la pueden seguir, eso se distingue en los barridos. Acá un ejemplo del axial T1. Fíjense que vemos otra vez líquido cefalorraquídeo hipointenso, igual que en la secuencia FLAIR, pero que lo que habíamos dicho, lo repito nuevamente, que el T1, la secuencia T1 es anatómica, por ende la sustancia blanca se ve más hiperintenso, más clarita que la sustancia gris. Esa es la forma más simple de distinguirlo. ¿Ok? Y finalmente la secuencia coronal T2, ¿sí? Donde nada, es la única secuencia coronal del cerebro en secuencias básicas, ¿sí? Y acá vemos de vuelta cómo se ve la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca más hipointensa que la sustancia gris, ¿sí? Y el líquido cefalorraquídeo bien, bien brillante, ¿ok? Acá un ejemplo de diferenciación de vuelta, ¿sí? Recuerden los parámetros de T1 con TR y T bajos, el T2 con un TR y un T alto, ¿sí? El FLAIR con un TR aún más alto y un T alto y con el tiempo de inversión de entre 2200 y 2400 para poder hacer la supresión del líquido. ¿Ok? ¿Se acuerdan que hablamos de las secuencias de inversion recovery para poder suprimir distintos tejidos? Esto es a modo de referencia también en la secuencia GRE. Nosotros no vemos tanto lo que es no prestamos tanta atención en el TR y en el T, sino más en lo que es el flip angle. En el general las secuencias tienen este ángulo de giro de 90. Esto no se los voy a tomar, no se preocupen. Es solamente para que tengan valores de referencia, ¿sí? Y acá la difusión que va a tener un TR de 3000, un T alto, ¿sí? Pero vamos a utilizar un B1000. Este es un factor nuevo y un valor que se nos incorpora en esta secuencia, que como el equipo trabaja completamente distinto, con esto que les dije, que toma dos imágenes y después encima hay que postprocesarla, no vamos a ver ni ponderación T1 ni ponderación T2, es una secuencia funcional, ¿sí? El espesor de corte, estos son valores generales, ¿sí? Para barridos de cerebro normal de un adulto. En general, lo ideal es que sean de 4 a 5 milímetros el espesor de corte, un gap de 1 a 1,5. Esto va a variar obviamente según el paciente y según el lugar donde trabajen, donde cuál sea la preferencia va a depender de los encargados del servicio o de cómo estén acostumbrados a trabajar. En algunos lugares se agregan cortes, en otros prefieren aumentar el espesor de corte, en otros el gap, en otros una mezcla de todos. Va a depender de cada lugar donde trabajen, pero esto para tenerlo de referencia, ¿sí? Un campo de visión de 22 a 26 centímetros. La matriz en general 256 por 224 como mínimo es una matriz decente, una matriz más chica, ya empecemos a perder mucha resolución espacial, una matriz más grande ya nos empieza a insumir mucho tiempo. Lo ideal es mantenerlo entre 256 por 224 o 320 por 256 aproximadamente. No les voy a pedir que se memoricen estos números, pero para que los tengan de referencia. También los números de corte va a variar mucho en el tamaño del encéfalo del paciente, el espesor y el gap que hagan, nada. Lo que cambien de acá arriba va a variar también el número de cortes, están íntimamente ligados. Lo que sí no puede pasarles es que no dejen de hacer un barrido del encéfalo completo, ¿sí? Acá un resumen de lo que es el protocolo, que es lo que vimos antes, pero bueno, para que les quede
más claro. Y siempre, si el estudio está pedido con contraste, eh, hacemos una secuencia axial y coronal. Siempre en las secuencias post-contraste son secuencias T1, ¿sí? Lo ideal es una secuencia volumétrica que sea isométrica, que quiere decir que sea isométrica, que tenga la matriz y los cortes del mismo grosor, ¿sí? Por ejemplo, que una que tenga el voxel de 1 por 1 y y un milímetro de grosor de corte. Entonces después cuando nosotros postprocesamos en cualquier plano tenemos una buena imagen, ¿sí? El corte volumétrico en sí nos permite tener una mayor información y este postproceso en cualquier plano. Lo ideal es ese corte volumétrico isométrico que les digo. Si no se puede hacer un corte volumétrico que no sea isométrico, pero también tiene mayor valor que los dos planos. Pero en los equipos donde esto tarda mucho tiempo, hacer los dos planos es más que correcto. En general, estas dos secuencias tardan entre 3 y 5 minutos y un volumen te tarda de 5 minutos para arriba, dependiendo de la resolución y si es isométrico o no. Nosotros tenemos un equipo más viejo donde hacemos corte axial y coronal, porque el volumen nos tarda como 8 a 10 minutos, entonces se hace muy largo. Le hacemos corte volumétrico únicamente en lo que son patologías tumorales o sospecha de tumor, donde se necesita buscar esas pequeñas lesiones, ¿sí? Post contraste. Acá tenemos cómo vamos a angular, ¿sí? Esto es para que tengan una referencia. Fíjense que acá estamos programando sobre un corte coronal. Acá vemos el barrido axial, así como se va a angular el axial. No tiene ninguna ciencia en encéfalo. En estos casos vamos a imaginarnos la línea que hay de separación, ¿sí? Entre los dos hemisferios, la línea interhemisférica, y los axiales tienen que cortar de manera perpendicular a ellos, ¿sí? Siempre desde aquí arriba hasta abajo del cerebelo. Obviamente acá en este plano no lo vemos, pero fíjense, acá en el sagital siempre los cortes tienen que ser desde la parte superior del encéfalo hasta la parte inferior del cerebelo. Recuerden si tienen alguna patología, como por ejemplo la enfermedad de Chiari. La enfermedad de Chiari es una patología donde el cerebelo se va por la médula espinal y llega a veces hasta aquí abajo. Según cuánto pasa de esta línea, ¿sí? Que es del agujero occipital del encéfalo, del cráneo, perdón, es el grado de esa patología. Entonces, según la patología que tenemos, quizás yo con barrera hasta acá estoy bien y a veces tengo que barrer hasta acá abajo. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo de por qué este, hay que saber qué patología estamos buscando y qué es lo que tenemos que ver. Y acá fíjense que sobre el plano axial vamos a hacer una línea que pase por la base, ¿sí? Tanto lo que es la rodilla como el codo de el cuerpo calloso, ¿sí? Y con esta línea imaginaria vamos a seguir este plano, ¿sí? Para angular el resto de los cortes, ¿ok? Esto es solamente la línea sobre la cual vamos a angular en el plano sagital, ¿ok? Acuérdense que estamos programando los axiales. La programación de los sagitales, ahora es en este plano más simple, seguimos la línea interhemisférica, ¿sí? Sobre el plano coronal, no tiene ninguna ciencia, acá se podría haber angulado un poquito, ¿sí? En el sentido de las agujas del reloj, sí, un poquito a la derecha para seguir bien la línea interhemisférica, pero es correcto, ¿sí? Acá sobre el plano axial, de vuelta, siguiendo la línea interhemisférica, ¿sí? Ninguna ciencia, nada del otro mundo. Sí, es un tema a preguntar en examen, nada, ¿cómo hacen una angulación? Sí, me interesa que tengan la referencia anatómica o que si estamos en un oral me lo puedan decir, ¿cómo angularías esto sobre otro plano? ¿Sobre qué planos? ¿O cuál es la estructura anatómica sobre la cual vas a angular, ¿sí? Finalmente los planos coronales, acá, al igual que en los cortes axiales, en este caso vamos a utilizar de vuelta la cisura interhemisférica, ¿sí? Como referencia y vamos a hacer los cortes perpendiculares, ¿sí? A la cisura interhemisférica. Acá tenemos un ejemplo sobre el plano sagital. Vamos a hacerlo perpendicular a la línea que vimos antes, ¿sí? Perpendicular a la línea del axial. En algunos lugares, ¿sí? En lugar de hacer el corte así, esto se hace. Por convención en general, prefieren hacer el corte que siga la, mm,
la médula, entonces se angula hacia la médula espinal, por ende también eso es correcto, pero bueno, como ya les dije, depende de cómo se manejen en el lugar donde estén trabajando, cada lugar tiene su protocolo, al final del día importa qué es o cómo quiere visualizarlo el que lo va a informar. Lo ideal es que todos los lugares lo hagan relativamente similar, porque a veces va a pasar que un paciente un día se va a hacer el estudio en un lugar, otro día se lo va a hacer en otro, entonces nada, que los estudios sean comparables o lo más comparables entre sí posible, ¿sí? Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Ok, bárbaro. Gracias, Sebastián. Si no, me levantan la manito, sí, y yo paro en algún momento si es que me ven embalado y no me quieren interrumpir. Muy bien, ahora vamos a ver un poquito por qué vamos a ver regiones anatómicas en particular. Porque a ustedes no siempre les va a venir un pedido de encéfalo, va a venir un pedido quizás de hipófisis o un pedido de, ¿cómo se llama? De silla turca, ¿sí? El pedido viene directamente así. Entonces es importante, ¿sí? Que sepan cuando viene ese pedido de hipófisis, bueno, viene un pedido de hipófisis, ¿qué hago? ¿Sí? La hipófisis es una glándula endocrina, otras veces va a pasar que el paciente viene con un pedido de encéfalo, pero el diagnóstico dice, prolactinoma, o adenoprolactinoma, ¿sí? O microadenoma. Y decimos, ok, bueno, ¿por qué me pide un microadenoma? Bueno, está bien, que esa es la patología que quieren ver. Bueno, todas estas son patologías de la hipófisis. Entonces le tengo que, es de buena práctica agregarle estas secuencias, porque es lo que quieren ver y la realidad, ahora van a ver por qué, es que un estudio normal de cerebro no sirve, ¿sí? Entonces esta glándula, va a ser la encargada de secretar hormonas, ¿sí? De la homeostasis, es el inicio, ¿sí? De algunas de las cadenas que tenemos nosotros endocrinas en el cuerpo humano. Entonces es muy importante y es donde se termina yendo a ver si hay alguna patología porque el paciente viene obviamente sintomático, ¿sí? La glándula hipófisis, ahora lo vamos a ver más en las imágenes, pero esta es la referencia anatómica, ¿sí? Es pequeña extensión del encéfalo que se ve por aquí abajo, acá tenemos agrandado, está justo abajo del quiasma óptico, acá vamos a tener en medio la silla turca, ¿sí? Perdón, acá vamos a tener la silla turca, arriba de la silla turca va a estar el quiasma óptico, ¿sí? Y acá vamos a tener el lóbulo anterior o adenohipófisis, ¿sí? Lóbulo posterior o neurohipófisis y acá el tallito que va a ser el hipotálamo, ¿ok? Lo ideal y es de buena práctica hacer primero un estudio de cerebro de base general, sí, y después hacer incorporarle estos cortes finos. Van a ver que esto yo lo voy a repetir para todas estas regiones que me parece a mí que lo ideal y es de buena práctica de hacer el estudio de cerebro base para poder visualizar y sobre eso vamos a angular estas secuencias especiales para cada patología, pero hay algunos lugares que nada, resumen y en lugar de hacer axial en sagital perdón, T1 en axial y en sagital, hacen solamente T1 en sagital, y toman eso, hacen un volumen pre y post y no hace T1 y no hacen cortes planos, entonces nada, eso va a depender del lugar, pero es de buena práctica hacer el estudio base de cerebro y agregarle estos cortes. Vamos a agregar sagital T1 en cortes finos, coronal T1 en cortes finos y coronal T2 en cortes finos. Fíjense que a qué me refiero con cortes finos, a que el espesor de corte pasa de 4 o 5 milímetros a 2,5 a 3, ¿sí? Y lo ideal es que el gap sea de 0 a 0,3, ¿sí? Estos son cortes bien, bien finitos. En general vamos a hacer entre 9 y 15 cortes, nada más, ¿sí? Y cuando hay sospecha de microadenoma, ¿sí? Vamos a hacer el estudio con contraste, un estudio dinámico, ¿sí? Cuando es un macroadenoma, que es cuando el adenoma tiene más de 10 milímetros, no hace falta hacer el estudio dinámico, pero ante la sospecha, ¿sí? De microadenoma deberíamos hacer un estudio dinámico con contraste. Así es como vamos a programar el coronal. Fíjense que está agrandada esta parte. Acá vemos nuevamente el cuerpo calloso. Acá vemos el hipotálamo y acá la hipófisis apoyada en la silla turca. ¿Sí? Acá lo que vemos arriba es el quiasma óptico, que es donde se cruzan los dos nervios ópticos. ¿Sí? Acá la protuberancia para que tengan de referencia. Y fíjense cómo angulamos un poquito hacia atrás siguiendo el tallo hipofisario. ¿Ok? Es lo ideal. Lo importante es que veamos bien
todo lo que es la adeno y la neurohipófisis. Fíjense que en T1 la neurohipófisis es espontáneamente hiperintensa, lo que es la adenohipófisis es isointensa. Así es como vamos a programar los coronales sobre la secuencia sagital, ¿sí? El dinámico, por una cuestión de que tenemos que hacer cortes mucho más rápidos, ¿sí? Porque nos importa ver cómo se llena, ¿sí? Esta glándula, van a ser menos cortes, ¿sí? Y un poquito más finitos. Acá de vuelta no nos importa tanto la resolución, sino que nos importa ver cómo se llena esa estructura. Así como vamos a ver estas secuencias coronal T2, fíjense que acá se ve la hipófisis, ¿sí? Acá esta cosita hipointensa, ¿sí? Lo mismo en la secuencia coronal T1, acá se ve isointenso, esta es hipófisis, fíjense que el campo es mucho más chico de visión que vemos, el foco es mucho más chico. Y acá es como se ve el coronal T1 con contraste. Muy bien, fíjense cómo pasamos de la secuencia T1 sin contraste, ¿sí? A la secuencia con contraste, ¿sí? Fíjense cómo se tiñe toda la glándula. Es una glándula muy vascularizada, por ende tiñe muy rápido. Por eso es la importancia del dinámico cuando queremos buscar un microadenoma, ¿sí? Fíjense cómo pasamos acá de a tener, ven estos dos puntitos hiperintensos. Esto es un vaso, ¿sí? Que se tiñe. Fíjense que no lo vemos en el sin contraste. Y fíjense cómo acá todo lo que es el seno fenoidal también se llena de contraste, ¿sí? Entonces así es como se ve el coronal post-contraste. La secuencia sagital, T1, sí, no dista de cómo se programa el sagital T1, lo único que va a cambiar, o sea, siempre vamos a hacer el corte siguiendo la línea interhemisférica, lo que sí tenemos que ubicarlo en que esté centrado en la hipófisis, porque va a ser mucho más chica mucho más chico el campo de visión, ¿ok? Fíjense que esta es la secuencia T1 sin contraste, y ahora pasamos a la secuencia después con contraste, perdón. Primero esto, sí, acá la comparativa anatómicamente para que vean, sí, cómo se ve el lóbulo anterior, lo que les mostraba antes, que va a ser todo esto. Acá el lóbulo medio es muy chiquito, la hipófisis media nunca se ve. Y acá la neurohipófisis bien hiperintensa en la parte posterior. Acá el hipotálamo o tallo hipoficiario. ¿Ok? Y acá como se ve post contraste, ¿sí? Fíjense lo que habíamos hablado en otra clase. ¿Ven estas rayitas que se ven atrás? Esto es artefacto de flujo, ¿sí? De los senos venosos posteriores, que como nosotros tenemos un FAU chiquito y estamos trabajando acá adelante, no llega a molestar en la imagen, pero vean cómo tenemos un cambio en cómo se ve del sin contraste al post contraste. Fíjense cómo tiñe toda la glándula. Y acá les hice un timelapse, ¿sí? No les hice un video para que lo puedan ver mejor, pero fíjense que acá arriba a la izquierda, cada imagen tienen los segundos. En este caso es cada 28 segundos en realidad. Está marcado un poquito más, pero es 28 y pico cada una de las secuencias. Fíjense cómo tenemos a la izquierda en el cero sin contraste, cómo se va llenando de a poquito, ¿sí? La glándula. Fíjense que en menos de un minuto ya se llenó la glándula. Y estas secuencias finitas, como tenemos que darle una mayor resolución, ¿sí? Y son cortes más finitos, implican más tiempo de secuencia. En general pueden durar, según el equipo, entre 3 a 5 minutos cada una. Imagínense que paso de 0 a 1000, ¿sí? En cómo está teñida la glándula. Entonces, por eso necesito hacer este estudio dinámico para los microadenomas, porque si no, no se ven. Este es un ejemplo de por qué no se necesita un estudio dinámico cuando es un macroadenoma. Fíjense cómo tiñe la imagen. Toda esta bola hiperintensa en el medio del encéfalo es un macroadenoma. Por eso es que no hace falta, ¿sí? Ni cuando está el diagnóstico ya de macroadenoma, y a veces no dice que es un adenoma, no aclara si es micro o macro, el paciente no se acuerda, no tenemos un informe previo, entonces, nada. Ya con las imágenes previas de cerebro, con las imágenes del cerebro sin contraste, vamos a ver, ¿sí? Si esta masa se ve en alguna secuencia de las sin contraste. Entonces nos vamos a poder dar cuenta si hace falta hacer estudio dinámico o no. ¿Ok? Fíjense acá un ejemplo en el dinámico, como acá se los marca en azul, que se ve hipointenso y tarda un poquito más en teñir, ¿sí? La parte del microadenoma. Esa es la característica para poder visualizarlo. Entonces ve toda la glándula teñida ya con el contraste y el microadenoma ahí asomando que tarda un poquito más, ¿sí? En la secuencia con contraste común no vamos a ver porque ya va a estar teñido completamente. ¿Ok?
Otro estudio muy común, sí, y muy pedido, que se estudia en resonancia, es el oído, sí, los van a ver también el pedido como CAI, que es conducto auditivo interno, estudio de oído, espérame un segundito que ya me habilito para poder guardar la clase, la primera parte de la clase, perdón. Ahí está. Lo van a ver como CAI, dice el estudio, dice CAI, ¿qué es CAI? Es conducto auditivo interno, ¿sí? O piden oído, o viene el paciente por vértigo, mareos o por náuseas. Acuérdense que nosotros, el ser humano utiliza los canales semicirculares para el equilibrio, por ende, si acá hay algún inconveniente o hay algo molestando, tanto en el nervio auditivo como en el vestibular, como acá en los canales semicirculares, del oído medio, va a haber un problema, el paciente va a tener náuseas, el paciente va a tener mareos. A veces se pide como ángulo pontocerebeloso, ¿sí? O APC. ¿Ok? Entonces está bueno saber esto porque nada, llega una orden, no la entendemos, dice encéfalo y el diagnóstico dice algo más, o no dice encéfalo, directamente dice estudio de ángulo pontocerebeloso. Ok, ¿qué le hago? Es un estudio de oído. ¿Ok? Ahora van a ver por qué. De vuelta, como dije antes, de buena práctica hacer el estudio básico de cerebro, pero vamos a incorporar aparte estas secuencias finas. Fíjense que acá lo que vamos a hacer es un coronal T1 fino, un coronal T2 fino, y lo ideal es una secuencia axial que se llama TrueFisp, que es una secuencia T2 muy, muy pesada. Ahora van a ver a qué me refiero con muy pesada. Es una secuencia que tiene un TE y un TR muy altos. Y acá en las secuencias de corte finos vamos a usar un espesor de corte 2,5 a 3. La secuencia TrueFib suele ser volumétrica y suele ser submilimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que suele tener cortes de menos de 1 milímetro, ¿sí? Suele ser de 0,6, 0,8, dependiendo del equipo. Se puede hacer más finito, más grueso, ¿sí? Y el gap, obviamente, de 0 a 0,3, ¿sí? Acá sobre el plano axial, el plano coronal lo vamos a angular yendo, ¿sí? Acá tenemos los conductos semicirculares, este es el conducto auditivo interno y este es el ángulo pontocerebeloso, ¿sí? La parte inferior, ¿sí? De la protuberancia y el cerebelo. Y acá lo ideal es una línea que pase por los dos conductos auditivos internos, ¿sí? Más o menos yo suelo tomar de referencia acá la línea que pasa por el medio de los agujeros semicirculares, ¿sí? Pero esto es lo que tienen que ver. Hay patologías que se extienden un poquito más, por ende vamos a agregar un poquito más de cortes, pero en general con 9 a 15 cortes está bien. Y así es como vamos a ver ese coronal, ¿sí? Secuencia T2. Fíjense como acá vemos el oído medio, ¿sí? No vamos a ver los huesecillos del oído, se ven los conductos semicirculares, ¿sí? Y vamos a ver acá el conducto auditivo interno, ¿sí? Acá lo mismo, pero en una secuencia T1. Y así es como vamos a angular el axial. En este caso es un ejemplo del axial T1 precontraste, ¿sí? Porque en general con contraste vamos a agregar de vuelta un axial T1 precontraste y un axial y un coronal T1 postcontraste de corte finito, ¿sí? Así es como vamos a programar el axial siguiendo los dos conductos auditivos. En general van a ver que está esta característica que ambos conductos auditivos tienen una inclinación hacia podálico, ¿sí? Hacia inferior. Entonces, nada, nunca va a poder pasar y agarrar perfectamente los dos conductos auditivos porque no podemos hacer cortes curvos, pero bueno, esto es lo que más se aproxima. Por eso es importante también hacer ese axial que les dije, TrueFisp, que es volumétrico, porque nos permite postprocesar, ¿sí? En cualquier plano y poder ver mucho mejor lo que es los conductos internos. Así es como se ve el axial T1 precontraste. Fíjense que acá vemos bien la imagen, ¿sí? Bien, bien finito. Se ve bien, perdón, los conductos auditivos internos con el corte finito. Y esta es la secuencia TrueFisp que les decía, fíjense, por esto les decía que es una secuencia muy pesada, este, y lo único que queremos ver es el líquido. Todos los demás tejidos están casi con nulificación de señal. ¿Sí? Se ve todo hipointenso, excepto el líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué nos sirve esto? Por dos cosas. Uno, nosotros queremos evaluar bien cualquier patología que haya acá, ¿sí? Del séptimo y el octavo par, que son los que pasan por el conducto auditivo interno, y la importancia también de hacer esta secuencia que es submilimétrica, que nosotros podemos visualizar bien, bien.
todo el recorrido de estos nervios que son muy chiquitos, ¿sí? ¿Qué mejor forma de ver un nervio que esto? Esta secuencia también se utiliza muchas veces cuando se quiere ver nacimiento del nervio facial, ¿sí? O del trigémino. ¿Ok? Entonces se barre toda la protuberancia con esta secuencia, se puede ver todas las salidas reales de los pares craneales, ¿sí? Las reales y las aparentes. Esto lo tienen que haber visto en anatomía, pero bueno, referencias que les voy a ir tirando. ¿Ok? En el caso del colestatoma, es una patología en particular donde vemos cómo se forma este saco de tejido conectivo, ¿sí? En la parte de, el oído medio, ¿sí? Acá lo vemos con la flechita roja, en el axial T2 se ve así. ¿Cuál es la particularidad del colestatoma? Que el protocolo, perdón, la pausa, que el protocolo vamos a tener que agregarle, ¿sí? Unas modificaciones. La primera es que el colestatoma, es que en estas regiones, en la secuencia de difusión, tiene una limitación porque cuando la secuencia de difusión que habíamos dicho, que era por poder ver la libre difusión del agua, en estas regiones donde tenemos cambio de señal muy intensa entre tejidos, sí, fíjense que en la parte esta del oído nosotros pasamos de líquido muy hiperintenso a hueso, a aire, que es todo lo que tenemos en el oído medio, y ese salto de intensidades de señales de uno a otro hace que haya mucho artefacto en esa región, en la difusión. Entonces, nosotros acá lo que no nos sirve la difusión para poder visualizar bien el colestatoma, entonces tenemos que hacer una difusión que en lugar de ser una difusión EPI, esto es meramente una forma en cómo se toma la secuencia, pero en lugar de la secuencia EPI hacemos una difusión no EPI, que quiere decir que es una difusión hecha con Spineco. ¿Cuál es el problema de la difusión hecha con Spineco? Que tarda muchísimo más. En el equipo más nuevo que tenemos, que es el único de los dos que hace la difusión esta no EPI, la difusión común tarda 17 segundos y la difusión no EPI tarda 2 minutos y medio a 3. Y los cortes son mucho más gruesos. Por eso es por lo cual no lo utilizamos, porque para un estudio normal no hace falta. Pero para el diagnóstico del estetoma sí. Y otra particularidad es que el colestatoma toma con contraste tardío, pero contraste tardío a los 30 minutos después de pasado el contraste. Entonces, o se le hace el estudio, se le pasa el contraste y se lo hace esperar al paciente afuera para no tener el equipo con tiempo muerto, o se programa el estudio de tal manera de que se hagan las secuencias T1 precontraste al inicio, se le pasa el contraste y se le hace las secuencias T2 flare y difusión no epi, que tardan bastante, ya con contraste y nos va a quedar el contraste, tardío de manera, ¿cómo se llama? De manera más fluida en el ordenamiento de trabajo. En algunos lugares no le están haciendo por esta pérdida de tiempo que hay de los 30 minutos el contraste tardío, pero es como se debería trabajar, ¿sí? Acá un ejemplo de la Difu no epi en coronal, sí, también aparte de la Difu no epi se hace en coronal y en axial, y fíjense cómo no vemos artefacto, el artefacto es como un brillo raro que se vería en esta región, lo vamos a ver después cuando veamos la Difu en las secuencias de cerebro, pero fíjense cómo acá la difunoepi, el colestatoma brilla, ¿sí? Porque es justamente un saco de tejido conectivo lleno de líquido que está ahí atrapado, ¿ok? Por eso se ve así en la difu noepi. Fíjense, acá esto es el ADC que habíamos dicho que era el postproceso, y fíjense cómo acá que vemos vacío, ¿sí? Esta falta de señal en el ADC es que no hay tejido, fíjense cómo se ve como un tejido más, como el encéfalo, ¿ok? Es característico que se vea así. Acá se los dejé con la flechita, acá no marqué la flechita porque se ve hiperintenso, es muy clara la imagen, y acá sí, para que sepan que es esto que no está en el otro oído, ¿sí? Fíjense cómo se ve. Acá lo mismo, pero en el plano axial. Fíjense de vuelta cómo esa imagen resalta inmediatamente, ¿ok? Lo mismo acá de vuelta, la flechita y como siempre vamos a hacer la comparación de un lado al otro. ¿Ok? Acá fíjense como ya en el precontraste vemos en la secuencia FLAIR como en un oído está libre, ¿sí? Todo lo que es el canal audio y en el otro vemos este tejido isointenso, ¿sí? Que ya en general en estas secuencias vamos a ir viendo que este paciente tiene un colestatoma y es muy característico, ¿sí? A veces no viene con el diagnóstico de colestatoma, pero ya en las primeras secuencias lo podemos ver. Y acá en la secuencia TrueFisp, esta secuencia la van a ver en los equipos como secuencia Balance, o secuencia Fiesta, o secuencia CIS, según la empresa, ¿sí? Pero
Este es el nombre general de cómo se toma de la física que se utiliza para hacer la imagen. Y acá fíjense cómo se ve, de un lado, fíjense cómo se ven bien los dos nervios, el séptimo y el octavo par, se ven los dos. Y acá de un lado se ve libre y del otro lado se ve el colestatoma ahí ocupando el espacio en el oído medio. ¿Ok? Acá lo mismo, la secuencia T1 axial sin contraste. De vuelta acá se ve esta imagen de tejido que está molestando. Y en el postcontraste vemos como acá no hay nada y acá todo este tejido también tiñe. Este es el contraste tardío. Tarda mucho más en llegar el contraste a esta región. ¿Sí? Que es lo que le decía del contraste tardío. Otra patología de oído normal es el neurinoma del acústico o el schwannoma vestibular, ¿sí? Del octavo par. Este es un tumor benigno, ¿ok? Que es muy normal. Si bien es un tumor benigno, hay que controlarlo porque en algún momento empieza a crecer, a crecer, a crecer y el efecto de masa, ¿sí? Ya va a empezar a dañar tanto el séptimo como el octavo par, como a veces incluso empezar a molestar y a provocar presión encefálica. Entonces llega un momento donde va a haber que hacer algún tipo de tratamiento. Fíjense, comparado con las imágenes que veíamos anteriormente, que se ve el oído derecho normal y en el oído izquierdo vemos esta masa en la secuencia de Trufisp, que está ocupando el espacio. Esto es muy característico de neurinoma del acústico. ¿Sí? Fíjense acá como en el axial T1 ya se ve una masa nuevamente que está en el conducto auditivo interno ocupante de espacio. ¿Ok? Y acá fíjense cómo tiñe postcontraste esta toma de contraste de la patología es muy, muy característica del neurinoma. Lo mismo para en el plano coronal, el coronal T1 sin contraste, fíjense cómo comparamos un lado con el otro, y acá cómo se ve ahí ocupando el espacio, y acá ya en el T1 con contraste como tiñó completamente. ¿Ok? Pasamos a la órbita, nuevamente la órbita, lo, la caracterización, la particularidad que tiene, perdón, es que nosotros no solo vamos a querer evaluar el encéfalo, sino que vamos a tener que evaluar todo el recorrido en general del nervio óptico, ¿ok? No solo la órbita. Va a variar mucho si queremos ver la óptica, el nervio óptico, como si queremos ver la órbita per se, ¿sí? Depende del tipo de patología que haya. Y la diferencia con el resto de los estudios de encéfalo es que acá nosotros vamos a tener, aparte, músculos y mucha grasa en el medio de la región a estudiar. Por ende, vamos a incorporar otro tipo de secuencias, ¿sí? No las secuencias clásicas como venimos viendo hasta ahora, acá un plano sagital, ¿sí? De cómo se va a ver el nervio óptico. Y fíjense, nada, que tenemos grasa, es músculo, vamos a tener cerca también masa encefálica, entonces tenemos que evaluar todo. Entonces vamos, por ende, a tener que agregar muchas más secuencias. Fíjense que acá, ¿quién aparece en la secuencia STIR? ¿Sí? Yo había dicho en un principio, cuando vimos que la existencia de esta secuencia, que era una secuencia que íbamos a utilizar mayormente en músculo esquelético, pero acá por estas características de la región y de lo que es el macizo cráneo facial, vamos a tener que utilizarla. Se utiliza el corte coronal, ¿sí? En STIR y axial, ¿sí? Fíjense que se agrega coronal y axial STIR. Vamos a hacer un coronal T2 y sagital T1 en cortes finos. En general, el sagital T1 es la secuencia que es la primera que se suele sacar cuando se quiere ahorrar tiempo. Pero está buena para hacer una buena visualización de la anatomía, ¿sí? Y obviamente el axial T1 FATSAT en los casos que el estudio sea con contraste. Fíjense que se repite mucho el espesor de corte de referencia cuando hablamos de cortes finos, ¿ok? Así es como vamos a programar el coronal, ¿ok? Obviamente no se puede, no vamos a seguir ningún nervio óptico de manera perpendicular, sino que vamos a hacer una línea que siga la parte posterior de las dos órbitas. Lo ideal es hacer dos cortes en la parte interna de la órbita. ¿Por qué? Porque en general lo que queremos evaluar es el nervio óptico. Siempre hay que barrer hasta la parte posterior de la hipófisis. Los dos nervios ópticos se van a unir acá arriba de la hipófisis en lo que es el quiasma óptico. Todo eso tiene que estar barrido porque la mayoría de los pedidos de órbita son para evaluar el nervio óptico. Ahora, si yo tengo un tumor de cavidad orbitaria o tengo un problema de lo que es la esclerótica en sí, sí el barrido lo hacemos hasta la parte anterior. Importante en los estudios de órbita, el paciente durante todo el estudio tiene que tener los ojos cerrados, ¿sí? Porque el parpadeo genera este artefacto por movimiento. Entonces el paciente todo el tiempo con los ojos cerrados y en el caso de que el paciente tenga
algún tipo de delineador, pintura de ojos o lo que sea, tiene que sacárselo por completo, porque la mayoría tiene algunas trazas ferromagnéticas, no me pregunten por qué, desconozco, no soy cosmetólogo, que generan artefactos, ¿sí? De hecho, lo vimos en la clase donde estuvimos viendo artefactos, cómo genera eso. No solo distorsiona la esclerótica y la cavidad orbitaria, sino que va a llegar a distorsionar en algunos casos el nervio óptico, entonces no podemos evaluarlo correctamente, ¿sí? Acá lo mismo, sí, pero con la secuencia sagital normal de cerebro y vamos a hacer, en este caso sí, los cortes idealmente perpendiculares, sí, al nervio óptico, ¿ok? Así es como vamos a ver el coronal STIR. Fíjense en este caso, les muestro este paciente que es patológico, ¿sí? Porque, nada, quería que lo vieran bien exagerado. Estos son los dos nervios ópticos y lo que ven alrededor, ¿sí? Es la vaina de mielina, ¿ok? Súper engrosada, esto es una vaina de mielina engrosada, este paciente está sufriendo una neuritis del nervio óptico, es una inflamación del nervio óptico que genera toda esta patología, ¿sí? Fíjense cómo se ve así que parece que este, es un esqueleto que nos está mirando, básicamente, pero bueno, así es como se debería ver. Y fíjense cómo está suprimido casi todos los tejidos de la cara, entonces nos da un muy buen contraste para poder ver bien los nervios ópticos, ¿sí? En este caso, esta es la imagen que nosotros vamos a utilizar para poder hacer los cortes axiales. Lo ideal es que la línea, el corte medial pase por los dos nervios ópticos, ¿sí? Para eso usamos este corte. Y obviamente el barrido desde la parte superior hasta la parte inferior, perdón, superior e inferior, sí, de lo que es la cavidad orbitaria. En el caso de que tengamos una patología, una lesión ocupante de espacio, como un tumor, sí, a veces se extienden hacia alguno de los laterales, entonces vamos a tener que incorporar un poquito más de cortes. En los casos estos donde lo mismo tanto en hipófisis como acá, cuando tenemos una patología así como un macroadenoma o un tumor en estas regiones donde ocupa mucho espacio, yo siempre lo que recomiendo es agregar cortes y no hacer un aumento del, del espacio entre cortes o del espesor de cortes porque son estructuras muy chicas, entonces vamos a perder mucha información, ¿sí? Así como vamos a programar sobre el plano sagital, sí, les puse una secuencia sagital T2 acá porque se visualiza un poquito mejor, pero en general se hacen T1s en la secuencia sagital, sí, pero quería que lo vieran bien porque se ve un poquito mejor el contraste y acá la idea es seguir, sí, el el nervio óptico también. Muchas veces van a ver que según el paciente es medio tortuoso en este plano el nervio óptico, entonces se trata más o menos de seguir el nervio óptico. Fíjense que acá hace como una S porque acá va para arriba, baja un poquito y acá vuelve a subir porque el quiasma óptico está por acá arriba. Entonces, nada, para que tengan eso de referencia, ¿sí? Y así es como vemos la secuencia axial, ¿sí? Esto es un axial STIR. Fíjense cómo está suprimida la grasa en todos lados y se ve el cerebro como si fuera un T2. Es un T2 el STIR con supresión grasa. ¿Ok? Acuérdense siempre de eso. Y acá, como programamos el sagital, en el caso del sagital de órbita, sí lo tenemos que hacer dos sagitales porque va a ir cada uno orientado bien a cada nervio óptico. ¿Ok? Eso también para que tengan de referencia. Acá de vuelta el sagital, para que vean bien cómo se ve el nervio óptico bien desplegado. Y acá yo les estoy mostrando esto, sí, esta es la vía entera del nervio óptico. La vía óptica, no solo es el nervio óptico, sino que acá en el quiasma óptico tenemos un entrecruce de fibras, ¿sí? Fíjense que las del ojo derecho, la mitad interna, ¿sí? Se va hacia el lado contralateral. En ambos ojos, y fíjense cómo se intercruzan las fibras. Acá a la altura del cuerpo geniculado, ¿sí? Tenemos un cambio de neuronas, ¿sí? La vía sigue hasta lo que es el occipital. Por esto es por una de las cosas que yo les digo que es importante siempre hacer un estudio base de cerebro, porque acá este paciente puede estar teniendo alguna patología en la visión, ¿sí? Pero esto no va a ser necesariamente una lesión a la altura del nervio óptico. Muchos pacientes tienen pueden tener una ACV o una hemorragia en la parte de la región occipital del encéfalo y esa región es la región que maneja, ¿sí? La visión, ¿sí? Lo que es el encéfalo, en donde se procesa, perdón, este,
toda la información y lo que nos va a permitir a nosotros utilizar ese sentido. Entonces, según dónde es el corte, según dónde es la lesión, es como también va a variar la lesión en el campo de visión del paciente. ¿Ok? Pero bueno, esto es para que tengan de referencia y es más que nada para mostrarles la importancia de un buen interrogatorio también al paciente, porque esto nos va a guiar, en el caso que estemos ya un poquito más cancheros, en dónde le vamos a sospechar que puede llegar a tener la lesión. ¿Sí? Otro pedido muy común en encéfalo es la enfermedad desmielinizante. Van a tener a veces pedidos de encéfalo con, iba a decir, enfermedad desmielinizante o EM, que es la esclerosis múltiple, sí, que es la patología más común, sí, de enfermedad desmielinizante. Hay varios tipos de patología desmielinizante, pero esta es la más común y siempre lo van a pedir así. O piden, por más de que no sea una esclerosis múltiple, piden protocolo de desmielinizante o de esclerosis múltiple porque quieren ver esto. Esta es una patología que afecta a la mielina y al estar afectada a la mielina, que es esa capa lipídica que recubre los nervios, esto afecta la capacidad de transmitir la señal de estos nervios. Entonces, vamos a tener mucha sintomatología. La enfermedad esmelinizante es una patología que, en general, lo único que se puede hacer hasta ahora, por lo que yo tengo entendido, no, yo no me dedico a ello, en general se tratan los síntomas, ¿sí? Y es una patología que es degenerativa, siempre va a ir empeorando, lo único que se puede es ir controlándola lo más posible, pero estos pacientes no suelen mejorar con el tiempo, todo lo contrario. Acá lo que le vamos a agregar es simplemente una secuencia en plano sagital flare, aparte del axial, ¿sí? Y en algunos lugares la secuencia axial, en lugar de hacerla normal, se hace un axial volumétrico, ¿sí? Para poder ver lesiones más chiquitas. Y le agregamos un contraste tardío de 5 minutos para poder descartar lesiones activas, ¿sí? En el contraste tardío es cuando realzan estas lesiones. Y acá fíjense que si yo les pongo un sagital flare, ¿sí? Es porque estamos hablando de un protocolo desmilizante. ¿Cómo distingo? Fíjense que no se ve igual que sagital T1 y lo voy a distinguir porque en general les voy a presentar un sagital que no va a ser medial, fíjense como acá sí tenemos diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca, y estas hiperintensidades que vemos en el calloso son características de la lesión esta de esclerosis múltiple. ¿Por qué es la importancia de la secuencia FLAIR? Porque uno de los lugares donde principalmente se produce esta desmielinización es periventricular. Entonces, en la secuencia T2, que es donde realza la lesión, si yo tengo aparte el líquido hiperintenso, no puedo diferenciar bien hasta dónde llega el líquido cefalorraquídeo y dónde empieza la lesión. Entonces acá yo puedo distinguirlo bien y puedo describir mejor todas estas lesiones. Fíjense acá cómo tengo todas estas pequeñas lesiones periventriculares y esta gran lesión acá arriba, ¿ok? Acá lo mismo, mismo paciente en la secuencia axial, fíjense todas las lesiones que tiene, ¿sí? Como se ve en el FLAR. Y acá la importancia del contraste tardío. Fíjense que acá tiene un montón de pequeñas lesiones este paciente y esta lesión más grande tiñe de esta manera, ¿sí? De la periferia. Esta forma de teñir en el contraste tardío es característico. Esta es una lesión activa. Este paciente seguramente estaba con sintomatología y esta sintomatología estaba siendo producida por esta lesión en particular. Fíjense en el sagital, flare, como vemos, un montón de lesiones y de todas estas lesiones, la única que tiene que tiñe es esta, ¿sí? Con ese teñido periférico característico de la lesión desmielinizante. ¿Ok? Acá de vuelta la comparativa, secuencia flare, secuencia T1 precontraste, secuencia T1 con contraste tardío, y así es como describimos la lesión activa de este paciente. ¿Ok? Es muy normal en estos pacientes que pidan siempre el protocolo de cerebro y cérvico-dorsal, ¿sí? Porque la enfermedad desmielinizante, al agravarse, suele ir arrastrándose hacia lo que es la médula espinal. Entonces es normal encontrar en pacientes con muchos años de esta patología, ya encontrar lesiones en médula cervical, a la altura de cervical o de dorsal, ¿sí? Finalmente, otro estudio es la epilepsia, ¿sí? Esta patología es provocada por un desequilibrio en general en la actividad eléctrica de las neuronas en alguna zona del cerebro y se expande al resto del encéfalo. Esto a veces es gatillado por algún tumor, ¿sí? O algún otro tipo de lesión, pero generalmente lo que se hace, perdón.
lo que se hace es, es chequear el principal lugar donde se produce estos desequilibrios, que suele ser en el hipocampo, ¿sí? En general se manifiesta como un episodio convulsivo único, como convulsiones a repetición o como ausencias, pacientes que refieren que no, de golpe estaba perdido ahí en tipo de espacio y como que no reaccionaba. Bueno, a veces es una forma en la cual ¿cómo se llama? Aparecen, ¿sí? O como es la sintomatología de estas patologías. Lo que se agrega en general es un coronal flare y un coronal IR o T2 bien finito, ¿sí? Este, ambos angulados al lóbulo temporal. ¿Ok? También a veces se hace una secuencia volumétrica en coronal también para poder verlo bien. Y lo que nos importa es ver la correcta visualización del hipocampo. En general, cortes finos, sí, como decimos siempre, 2,5 a 3 milímetros de espesor. Lo que les decía, agregar una secuencia volumétrica que en general nos permite evaluar bien la anatomía de ese hipocampo, ¿sí? Acá lo que también les comenté en su momento, si es isométrica mejor para su reconstrucción en todos los planos. Acá vemos un coronal anatómico, ¿sí? Una referencia anatómica, y acá en este cuadrito es donde vemos el hipocampo, ¿sí? Esta es la cabecita y el cuerpo del hipocampo, así es como se ve en la anatomía. Ahora vamos a ver cómo se ve en la resonancia. Acá vemos en general lo que hacemos es guiarnos, ¿sí? Acá está el lóbulo temporal, ¿sí? Y lo hacemos perpendicular al surco acá de la cisura de Silvio, ¿sí? Y lo hacemos perpendicular a ella. Y lo ideal es que abarque desde aquí adelante hasta la parte posterior, ¿ok? Fíjense que acá tenemos el coronal flare, ¿sí? Acá tenemos el hipocampo, acá está la cabecita y acá está el cuerpo del mismo. ¿Ok? Esta es la región que tenemos que visualizar. En general en el flare lo que vemos es si hay alguna patología, este, que produzca edema, ¿sí? Y esta es una secuencia IR, ¿sí? En este caso es un T1, ¿sí? Con inversión, fíjense por qué sé que es un T1, porque como tengo la sustancia blanca es más clarita que la sustancia gris, ¿ok? Más hiperintensa que la sustancia gris. Entonces, por eso sé que es un T1 con inversión. La inversión es justamente para que realce un poquito más los tejidos del encéfalo, y fíjense acá cómo se ve con mucha mayor resolución, ¿sí? El hipocampo. ¿Ok? Esto es lo que queremos ver. Acá un zoom, ¿sí? De que en este caso esta paciente tiene atrofiada, ¿sí? La cabeza del hipocampo, y eso es lo que nosotros queremos evaluar con estos cortes. Después también vamos a tener estudios vasculares. En su momento vimos un poquito de cómo era la secuencia TOF, que es la secuencia arterial para ver el polígono de Willis, la secuencia phase contrast, que es para ver las secuencias venosas, perdón, las estructuras venosas, y las secuencias con o sin contraste de cerebro. Acuérdense que sin contraste hacemos también una secuencia TOF, con contraste va a ser otro tipo de secuencia que nos permite una mayor resolución espacial, ¿ok? Acá una referencia anatómica de cómo vamos a ver los vasos del encéfalo. En general, en resonancia vamos a ver los vasos principales del polígono de Willis. Todas estas ramas pequeñas, ¿sí? No se llegan a visualizar muy bien en los estudios sin contraste. Este, pero bueno, nada, esto es para que tengan una referencia. No les voy a pedir anatomía. Estos son las arterias que van a conformar el polígono de Willis. Esto lo paso rápido, no me interesa que se sepan todo lo que es la vasculatura. Y acá fíjense que es como vamos a programar. Fíjense que acá estos son 210 cortes, son cortes muy, muy finitos. Esta es la secuencia TOF arterial. Fíjense, más o menos se calcula 1 centímetro por arriba de lo que es el cuerpo calloso, que es esto, ¿sí? Y nada, perpendicular a la cisura interhemisférica, no tiene ninguna ciencia, ¿sí? Fíjense acá, yo en general muestro el box, ¿sí? Muestro la caja de lo que vamos a ocupar, pero esto es una secuencia Excel. Acá vemos todos los cortes. En general no lo miro así yo cuando hago la programación porque me tapa la anatomía, entonces yo quiero ver la anatomía para poder angular. Y sobre la secuencia sagittal programamos, como les dije yo, en los axiales de cerebro, siguiendo, ¿sí? El cuerpo calloso, la parte inferior. ¿Ok? Fíjense acá, 1 centímetro por arriba, y ahí vamos a agarrar bien el polígono de Willis. En el caso que nosotros tengamos el pedido de MAV, ¿sí? Van a ver como MAV o secuencia de malformación arteriovenosa de cerebro. Siempre hacemos primero un par de secuencias de encéfalo para poder visualizar, porque a veces la malformación sigue hasta arriba, entonces ahí vamos a tener que
extender, ¿sí? el volumen este hacia la parte superior. ¿Ok? Siempre tenemos que evaluar cuál es la patología y dónde va a estar presente para poder barrerla por completo. Fíjense, en este caso, este es como haría yo un corte normal y este, fíjense que se extendió varios centímetros por arriba del cuerpo calloso porque se sospechaba una patología un poquito más arriba. ¿Ok? Así es como vamos a ver el postproceso, sí, el volumen. Después fíjense qué bien que se ve. Acá vemos las carótidas internas llegando, sí. Acá está el sifón carotidio y acá vemos el polígono de Willis. Esto que se ve atrás son las dos vertebrales formando la basilar, sí, que son las ramas posteriores. ¿Ok? Fíjense los que les decía, como ya arriba los vasos más chiquititos, casi no se visualizan, ¿ok? Entonces ya es el límite en los equipos de 1.5 de visualización aproximadamente. Esto es lo mismo, pero en un corte sagital. Acá, para que vean, sí, esto obviamente son cortes, pero el postproceso que hacemos nosotros del volumen, esto se puede ver en cualquier plano, ¿ok? Pero para que tengan una referencia, que así también se puede evaluar cualquier tipo de lesión o posibilidad de algún aneurisma, ¿ok? Y acá una referencia anatómica de lo que son los senos venosos, ¿ok? Y la secuencia de phase contrast o contraste de fase, lo van a ver como PCA, esto es phase contrast angiography, ¿sí? Fíjense que es un volumen, así que no hay mucha ciencia. En general lo hacemos en sagital o en coronal, en este caso está planeado en sagital. Vamos a hacerlo angulado igual que los sagitales del cerebro y lo importante es abarcar todo el encéfalo, ¿sí? Acuérdense que los senos venosos van a ir bien por lo que son los límites del cráneo. Y así es como vamos a ver esto en un plano coronal y en un plano sagital. ¿Sí? Fíjense que a veces va a pasar esto de que si, si no está bien puesta la barra de saturación en la parte inferior, esto también se los quería mostrar, se ve también la parte arterial, ¿sí? Se ve lo arterial como lo venoso. No se ve tan bien y lo ideal es que se vea solo lo venoso en el phase contrast y solo en arterial en la secuencia TOF, pero bueno, a veces hay esta superposición que sirve igual, pero no es lo ideal. Fíjense acá el postproceso en una secuencia donde sí quedó mejor la supresión y fíjense cómo la parte arterial casi no se ve, ¿sí? Entonces vemos solamente lo que es las estructuras venosas de este paciente. Muy bien. Y acá lo que estamos viendo es el polígono de Willis con la llegada de las carótidas y las arterias vertebrales. Es muy importante ver los vasos de cuello, que lo que queremos ver cuando piden vasos de cuello es esto, las carótidas y las vertebrales. ¿Ok? Acá es como vamos a programar la secuencia TOF de cuello, ¿sí? O sea, la secuencia sin contraste. Fíjense cómo es un barrido de 170 cortes. Esto es un localizador. Sobre esto vamos a poder programar, ¿sí? Un localizador rápido. Es un PCA, es una sola imagen muy gruesa para poder ver esto rápido y poder angular mejor sobre esta secuencia, ¿sí? Lo que queremos ver es hasta dónde llegamos en la parte inferior con la TOF de cerebro y el resto de lo que es. En general lo que queremos ver bien es acá la división entre carótida común en carótida externa y carótida interna. ¿Ok? Y así es como se ve la TOF sin contraste. Fíjense que tiene muy buena resolución, ¿sí? Se ve muy bien en general. Pero bueno, si el paciente no sigue bien las instrucciones puede salir mal. Así es como se ven los finos, que es donde vamos a seguir todos los vasos para poder evaluarlos bien. Chicos, perdón, pero acelero un poco porque queda 1 minuto y medio de esta presentación. Pero bueno, esto es para que vean cómo se ven los crudos de eso, ¿sí? Y acá, acá se están pegando, ¿sí? Tanto la TOF de cerebro como la de cuello, con una de vasos torácicos para la salida. Y acá el equipo forma las tres imágenes sin contraste y esto se puede pegar en el equipo para hacer una, miren qué linda imagen, ¿sí? De secuencia sin contraste de vasos de cuello y cerebro. ¿Ok? Y así es como vamos a programar el volumen en la secuencia con contraste, ¿sí? Es un volumen solo, la secuencia suele durar 1 minuto, fíjense que son 160 imágenes, ¿sí? Vamos a hacer un bolus y lo importante es tirar la secuencia, fíjense cómo se llena primero el corazón, después los pulmones, y ni bien vemos que se empiezan a llenar los vasos de cuello, es cuando vamos a iniciar el volumen del contraste, ¿sí? Fíjense que ahora van a ver las dos carótidas acá, y ahí es cuando vamos a tirar la imagen, ¿sí? Para poder visualizarla. Acá los tiempos para que vean, el momento D es cuando deberíamos iniciar esta secuencia post-contraste. Así es como se ve el volumen, fíjense que es mucho mejor la resolución que tenemos espacial y esto no hay artefacto de movimiento del paciente en general. ¿Sí? Acá cortito, cómo se ve el postproceso y en un corte coronal. ¿Sí? Esta es la secuencia con contraste de los crudos.
Bueno, chicos, esto es todo por la clase de hoy. Perdonen la apurada sobre el final. Este,